Muy bien, hermanos. Los niños salen a su clase con su maestra y nosotros aquí, hermanos. Muy bien. Quiero que vayamos ahí a la carta a los Hebreos, hermanos, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer 3 versículos. Vamos a leer más de este capítulo, algunos otros más, pero como punto de partida, leemos ahí Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26. Parece que estamos todos ahí. Dice así la palabra del Señor. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Amén. He titulado a este mensaje El desinteresado Moisés. Vamos a ver en esta primera parte el desinteresado Moisés. Por lo que usted ya leyó, pues más o menos debe imaginarse, pero vamos a ver qué nos puede enseñar. ¿Se acuerda que hace algunas semanas, hermanos, hablamos, si ustedes recuerdan, sobre la fe de Rahab, de esta mujer? Cuando hablamos de ella, tuvimos que mencionar su réprobo carácter anterior a su salvación. Y mostramos en aquella ocasión que a pesar de ello, a pesar de lo que ella había sido, su fe en Dios triunfó y la salvó Dios. ¿Se acuerdan? Y la hizo producir buenas obras después. Hablamos lo más posible de ella. Ahora, algunas personas dirán, bueno, es que esa fe de Rahab, sin duda, era algo muy apropiado para ella, ¿verdad? Para personas de su calaña, podríamos decir, ¿verdad? Era una prostituta, pues, la fe que ella tuvo era correspondiente a ella. Gente, podrá decir alguien que gente carente de categoría y de luz, usted y yo lo hemos escuchado, es la que sigue el evangelio. ¿Ha escuchado eso? Sí, gente ignorante, gente muy mala, es la que necesita inclusive el evangelio. Y hay gente que dice, no, yo no soy tan malo o tan mala. Y entonces se termina diciendo que esta religión puede ser algo muy apropiado y útil para personas ciertamente como Rahab, ¿sí? Pero los de mejor clase, piensan algunos no abrazarían esto en lo que nosotros creemos hoy, nunca, dicen ellos. Sabemos que hay muchos que rechazan la fe en Dios con una mueca de desprecio, considerando nuestra fe indigna de personas de una superior condición de vida y de otro tipo de educación. Por tanto, seleccioné el caso de Moisés, hermanos, porque este caso dista mucho con el de Rahab, ¿verdad? Con el de Rahab. Y confío en que Dios pueda ayudarnos a aprender algunas cosas en la medida en que vemos ahora a este Moisés. Es mi deseo, es mi oración. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que puede darse el caso que algunos pudieran decir con toda seriedad, gracias a Dios y a las circunstancias que me rodean, he sido guardado del pecado escandaloso y además no soy de esa clase tan baja
como Rahab, por lo que no pertenezco a esa clase de personas que Rahab representaba y otros representaban. De hecho, hay gente que dice, gracias a Dios he sido colocado en una condición privilegiada, de clase, ya no digamos alta, sino de media alta. Y hay gente que dice, sin ningún egoísmo puedo presumir de un carácter superior al de Rahab y otros personajes bíblicos. Usted dice, no es para tanto, hermano. Pues déjeme le digo que aunque nos parezca increíble, hay personas que sienten como si estuvieran en desventaja. Fíjese qué curioso, por esta misma superioridad. Se les ha ocurrido el pensamiento de que el evangelio es para pecadores solamente, o más correctamente se lo voy a decir así, que el evangelio está dirigido a los peores pecadores y que solo a ellos el evangelio bendice. ¿Ha escuchado personas así? Yo creo que todos nos hemos encontrado con este tipo de pensamientos. Y es que a veces al escuchar el testimonio de una prostituta, de un exadicto o de uno que cometió algún crimen, podemos admitir también que somos pecadores, ¿verdad? Cuando los vemos decimos, no, sí, yo también soy pecador, pero quizá debido a que no hemos pecado tan ostentosamente, no estemos tan conscientes del horroroso pecado y por consiguiente nuestra mente no está tan bien preparada para recibir la abundante gracia de Dios, que llega, por cierto, a los más viles de los viles. ¿Verdad que sí? Esto es a todos los hombres, porque Pablo a los romanos, usted conoce este versículo que usamos para evangelizar, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero parece que algunos casi han deseado literalmente, como el hijo pródigo, estar en sus descarríos, ¿sí? Para poder ser más fácilmente como él, como ese hijo pródigo en su retorno a los brazos de Dios. Y es que dice, no, pues es que yo no necesito, ¿verdad? Para que lo explique yo mejor. Yo no soy tan terriblemente malo como para tener que buscar a Dios. Esto es un error frecuente, hermanos. Este es un error frecuente, y aunque nuevamente sepamos que este tipo de pensamientos es un error, usted y yo ahora lo sabemos, es un tipo de pensamiento erróneo. Debo de decir nuevamente que de ninguna manera es un error poco común. Hay muchísima gente que piensa así. Y quizá al presentarles a uno de los héroes de la fe, como fue Moisés, y a un hombre de noble rango, como lo fue Moisés, un hombre de exquisita educación, como lo fue Moisés, y de un carácter ejemplar, como Moisés, esperemos que puedan ser conducidos algunos a rectificar este tipo de pensamientos. Pero no solamente para los que no están en Cristo, hermanos, es el mensaje, para nosotros también. Y cuando dije esto todo de Moisés, es porque la escritura lo dice. El libro de Números, capítulo 12, versículo 3, dice, y aquel varón Moisés, dice, era muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y esto denota algo maravilloso, hermanos. Usted dice, no, pero nomás denota una sola parte de su carácter, la mansedumbre. Ojalá todos fuéramos mansos. ¿Qué tiene que no fuéramos tan sabios, hermanos? Pero ojalá fuéramos muy mansos como Moisés, de verdad. Porque Moisés perteneció al más noble orden de hombres, hermanos. Pero a pesar de todo lo que Moisés tenía a su favor, y lo cual ahorita iremos desglosando, hay algo maravilloso aquí. Moisés, con todo, fue salvado únicamente por fe, como usted y como yo y como cualquiera, como Rahab inclusive. Por la misma fe
que salvó a Rahab y a todos nosotros. Esa fe lo impulsó a Moisés al fiel servicio de Dios y a un sacrificio, hermanos, como veremos, de veras loable. Así que el propósito del mensaje y mi oración es que quienes son morales, quienes son afables, quienes son educados, vean en Moisés un ejemplo para sí mismos y vengan también al Señor. Y que aparte nadie desprecie por más tiempo una vida de fe en Dios, lo que Dios ofrece en Cristo. La única cosa que es necesaria por encima de todas las demás. Una cosa te es necesaria, le dijo Jesús a Marta. María ya la escogió. Ven a los pies, le estaba diciendo el Señor a Marta, afanada y turbada. Así que si hay entre nuestros allegados conocidos, oyentes de alta posición, déjenme les digo a todos los oyentes de este video, Moisés también era un hombre de alta posición. Si entre mis oyentes hay algunas personas de un carácter que se pudiera decir intachable, déjeme decirle que Moisés también lo fue. Si se encuentran entre nosotros o entre nuestros conocidos hermanos, gente de una posición en la que creen que seguir a Cristo y su evangelio les costaría muy caro, pues déjenme, le vuelvo a leer lo que dice Hebreos ahora 11:27. Leímos hasta el 26, pero el 27 de Hebreos 11 dice: pues por la fe dejó a Egipto, dice Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, dice, como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, y aunque por un tiempo ciertamente fue posiblemente un perdedor, gracias a esta pérdida ahora se convirtió en un eterno ganador. Bendito sea el Señor. En fin, hermanos, yo espero que el Espíritu de Dios induzca a muchos, a nosotros entre ellos, a seguir en la senda de la fe, de la virtud, del honor, al ver a un hombre como Moisés como un guía y como un ejemplo. Vamos a considerar en esta mañana solamente el punto primero, que es la decidida acción de Moisés. La decisión y la acción que Moisés tomó, hermanos, es digna de considerarse porque es ejemplar. Dice Hebreos 11:24, leíamos: por la fe Moisés, hecho ya grande, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Miren, hay muchas historias seculares alrededor de la vida de Moisés. No necesitamos narrar las historias contadas por otros escritores de la antigüedad respecto a la juventud de Moisés. Hay una historia que dicen que Moisés tomó la corona de Faraón y la pisoteó y la quebró, y alrededor de Moisés se cuentan muchas cosas. Esas cosas pudieron o no ser ciertas, pero es igualmente posible que no hayan sido ciertas, que hayan sido pura ficción. Lo que sí sabemos es que el Espíritu de Dios no ha tomado nota de esas historias en la Santa Escritura. Y lo que Él considera, hermanos, siempre tenemos que valorar esto, lo que el Espíritu de Dios no considera que valga la pena o que quede registrado, nosotros no debemos pensar que sea digno también de ser considerado. Entonces, pasando de esto, no voy a hacer más que sugerir, más bien, algunas respuestas a la pregunta de por qué Moisés, dice este versículo, hasta que fue grande, quiso de alguna manera o rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Porque usted puede preguntarse, hermano, pasaron 40 años, Moisés tenía 40 años cuando este versículo 24 se cumplió en él. Y usted dice, ¿cómo sabe, hermano, usted eso?
Pues muy sencillo, por deducción. Moisés pasó ¿cuántos años en el desierto? 40 años. ¿Cuántos años tenía? Eso sí lo dice la Escritura. Cuando regresó a Egipto, a liberar a Egipto, tenía 80. Entonces, cuando Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón cuando tenía 40 años. Cuando tenía 40 años. Entonces, hermanos, voy a sugerir algunas respuestas y voy a decir en primer lugar que aunque Moisés no disfrutó de los placeres del pecado, a lo mejor porque la Biblia no registra eso, que haya sido un hombre disoluto o pecaminoso, sí podemos decir, porque esto sí lo dice la Escritura, que tuvo su parte entre los tesoros de Egipto. Ahora, si usted piensa bíblicamente, Egipto siempre es considerado como signo, como símbolo de qué? Del mundo, de lo malo, ¿sí? Por eso Dios de alguna manera a Israel le dijo que no tenía que volver a Egipto nunca y por ningún motivo. Dios le dijo a Israel cuando lo sacó de ahí que no debía volver ahí. Entonces, sin embargo, bueno, Moisés tuvo su parte 40 años en los tesoros de los egipcios, es decir, vivió en la opulencia, vivió en la holgura por 40 años. Ahora es muy posible, hermanos, que en esos 40 años Moisés no fuera un convencido ni un convertido de Dios antes de que cumpliera o llegara a ser grande, como dice aquí. Probablemente en la etapa inicial de su vida, él era para todos los fines y propósitos un egipcio. Era un egipcio, era parte de los egipcios. A lo mejor, no a lo mejor, era un ávido estudiante de la filosofía y de las ciencias egipcias. Un gran experto en esto, en la sabiduría egipcia, porque así otro hombre de Dios nos lo dice, fíjese en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22. Esteban nos dice esto, nos da este dato de Moisés. Dice, y fue enseñado Moisés, ¿en qué, hermanos? En toda la sabiduría de los egipcios, dice, y era poderoso en sus palabras y obras, pero conforme a esto, hermano, conforme a lo que había sido enseñado en Egipto. Entonces, durante esos tempranos días, hermano, téngalo por seguro que Moisés conoció a filósofos, a guerreros y tal vez por sus absorbentes ocupaciones, olvidó por 40 años su verdadera nacionalidad, su verdadero origen. Nosotros, hermanos, podemos ver después a Moisés como un fiel y gran libertador. Vemos la mano de Dios en él, en el hecho de que permaneciera a lo mejor ahí 40 años en la corte de Faraón. Y cualquiera que haya sido la razón de su indecisión, es decir, cualquiera que haya sido lo que lo detuvo, lo que sea que lo haya detenido por 40 años, nosotros sabemos, hermanos, por la experiencia y la observación de su caso, que Moisés se convirtió en el varón más capaz de gobernar a Egipto, a Israel. Era el más capaz. Aarón estaba entre el pueblo, otros estaban entre el pueblo, pero Moisés era el más capaz. Entonces tuvo algo que ver el hecho de que hasta los 40 años Moisés despertara y tomara esta decidida acción de renunciar, de rehusar llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces, primera deducción, hermanos. Tal vez durante esos 40 años Moisés estuviera tratando, y escuche aquí, hermanos, esto porque aquí viene la enseñanza también para nosotros, o empieza la enseñanza. Muy posiblemente Moisés en estos 40 años estuviera tratando de hacer lo que muchos están tratando de hacer justo ahora. ¿Qué cosa? Intentaba ver si era posible servir al Dios vivo y a la vez permanecer siendo el hijo de la hija de Faraón.
¿Cree que se pueda? Tal vez Moisés compartiera la mentalidad de algunos de nuestros hermanos que se encuentran en ciertas iglesias, que protestan contra el ritualismo, que protestan contra la inmoralidad de sus líderes, que protestan contra las falsas doctrinas, que protestan contra el show y el entretenimiento, pero permanecen todavía en esa iglesia que promueve y da rienda a estas cosas. ¿Conoce gente así? Nosotros mismos estuvimos en esos casos, hermanos. Tal vez Moisés pensara que podía compartir los tesoros de los egipcios y al mismo tiempo que podía dar testimonio a Israel. Se le había ocurrido que podía ser conocido como un compañero de los sacerdotes de Isis. ¿Quién era Isis? Pues la diosa de la magia en Egipto, la diosa de la maternidad, la diosa de la fertilidad, la esposa de otro dios llamado Osiris. ¿Quién era Osiris? Pues era otro dios egipcio, dios de la resurrección, hablando de la fertilidad, del más allá. Oh, hermanos, a Moisés se le ocurrió que podía ser compañero y amigo de los sacerdotes del sol Ra, del dios Sol. ¿Quién era el dios Ra? Pues era el supremo dios egipcio. Y al mismo tiempo a Moisés se le ocurría que podía dar un testimonio honesto en favor de Jehová. Mire, hermano, es increíble, increíble que muchos de nuestros hermanos en diferentes congregaciones estén todavía creyendo que no pasa nada si participamos, hermano, con Dios en la iglesia de sus gracias bendecidoras y participamos precisamente de estas fiestas oscuras y paganas. Y se lo digo, hermano, con señales, porque conozco gente. Le digo, el viernes que estuvimos ahí reunidos, escuché testimonios de algunos que están en congregaciones donde, hermanos, fueron a la iglesia a alistar dulces para darle a los niños. Y usted dice, no, hermano, pero es que mire, hemos cambiado el panorama, es una fiesta no oscura, es una fiesta de luces. A ver, no puedo yo tomar a mi hijo y decirle, hijito, en esta fecha no celebramos nada, en esta fecha no tenemos nada que celebrar, en esta fecha nosotros rehusamos, como Moisés, pertenecer a este tipo de conductas y festividades. No podremos hacerlo. Tan débiles somos, hermanos, como padres, que no podemos hacer diferencia, que no podemos rehusarnos a las imposiciones del mundo. Es increíble, hermano. Es increíble, de verdad. Bueno, si Moisés no intentó esta locura imposible, porque es una suposición, y digo que es una locura, hermanos, imposible, porque la Escritura dice que nadie puede servir a dos señores. Pues, hermanos, si Moisés no lo hizo, déjeme decirle que en todas las épocas y en esta, en la nuestra, otros sí lo han intentado, sí lo intentan, sí lo hacen, sí lo viven. Pudiera ser que Moisés se hubiera detenido a lo mejor de más tiempo en Egipto, diciéndose que tenía ciertas oportunidades notables con un pueblo que no era su pueblo y que esas oportunidades podían ser de gran utilidad después, por lo que a lo mejor Moisés decía, yo no quiero desperdiciar estas oportunidades para tener que ir y desperdiciarlas con un pueblo rebelde, con un pueblo difícil, con un pueblo esclavo de su época. Yo creo que si Moisés hubiera hecho una confesión abierta acerca de sus sentimientos íntimos, lo hubiera dejado fuera inmediatamente de la buena sociedad y especialmente de la corte egipcia, donde es muy evidente que su influencia, hermanos, la influencia de Moisés en Egipto era grande y le dejaba grandes ganancias. Dicen, no, hermano, ¿por qué dice eso? Lo acabamos de leer. Los tesoros de los egipcios, Moisés participaba
de los tesoros de los egipcios, tenía, hermano, participación con ellos. Es muy posible que el mismo sentimiento que hubiera obrado en Moisés hasta que cumplió 40 años de edad, estuviera también o esté también, hermanos, en muchos hoy, en muchos creyentes. Pero entonces, dice, siendo ya grande, siendo de 40 años, dice el versículo 24, por la fe, dice Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, es decir, habiendo alcanzado la plenitud de su madurez y habiendo sido alcanzado por la influencia de la fe, ¿qué pasó? Se escapó, hermanos, se escapó, escúchelo bien, de la seductora tentación, como confío hoy, hermanos, que serán capaces de hacerlo en breve muchos de nuestros hermanos. Cada miércoles oramos, no solamente, si se fija ahí donde dice otros, la iglesia, el taller del maestro, la congregación está en segundo lugar. En primer lugar, oramos por los pastores y las congregaciones para que despierten, para que llegue el momento de que despierten y por la fe en Dios y en su palabra puedan rehusar, hermanos, vivir con un pie aquí y otro pie allá. Rehusar, hermanos, lo que no aprovecha, lo que no es bueno, lo que no es sano para la congregación. Dicen, hermanos, por ahí usted ha oído esto, que a cierta edad todos sentamos cabeza, ¿verdad? ¿Se ha oído esa frase? Es que ya sentó cabeza, ya entró en edad, dicen. Entró en edad, ya sentó cabeza, pero yo confío más que en la edad, en lo que Dios hace en nosotros para madurar, hermanos, y que como personas conocedoras de la sabia palabra de Dios, debemos guardar nuestras palabras y hechos, nuestra conducta, de tal forma que se diga de nosotros lo mismo que se dijo de Moisés y de Jesús, o al revés, si usted quiere, de Jesús y de Moisés. ¿Qué se dijo? Otra vez, el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22. Dicen que Moisés era ¿qué? Era poderoso en sus palabras y obras. Miren, hermanos, la vida y servicio del pastor, qué bueno fuera, yo se los he dicho, creo yo, que fuera solamente predicar, hermano. Eso sería lo más fácil. Y aunque obviamente no es fácil porque tenemos que buscar la dirección de Dios, pero al fin de cuentas, si eso fuera lo único, sería lo más sencillo. Pero hermanos, quisiera yo a veces como pastor evitar tener que hablar con personas a veces mayores que yo para corregir algunas actitudes infantiles e inmaduras. Pero créame, hermano, que aunque sea bochornoso, porque lo es, tengo y tendré que hacerlo, pues es mi trabajo, es mi encomienda. Con esto quiero decir, hermano, que de verdad yo espero en el Señor que muchos de nosotros y otros de nuestros hermanos que ahora están en lugares equivocados, con conductas e ideas equivocadas, no para siempre mantengan una alianza con ellos, con los promotores, por ejemplo, del neopentecostalismo, ¿sí? Que Dios los saque de ahí. Oro y confío en que Dios despertará a muchos que hoy están ligados a la doctrina de la prosperidad y al movimiento apostólico profético. Oro para que salgan corriendo de ahí y hasta para que muchos que ahora están en la oscuridad del papismo romano sean lo maravillosamente alumbrados por Dios para ser hombres libres, hermanos. Se lo digo porque, hermano, yo fui papista, yo fui católico romano, mi madre nos inculcó hasta los huesos esta religión. Hermano, es algo terrible, es algo, la idolatría, hermano, lo encadena a uno, lo somete, lo esclaviza, infunde temores. Oremos para que nuestra casa, nuestra familia salga de ahí. Moisés, al igual que Pablo,
Dice o da a entender el versículo que leímos acerca de él, de que cuando llegó a ser grande, Moisés, hermanos, igual que Pablo, cuando fue niño hablaba como niño, pensaba como un niño. Qué maravilloso, hermano, qué maravillosa idea nos da este pasaje de la carta a los Hebreos. Cuando se convirtió en un hombre de Dios, se despojó de sus infantiles ideas. ¿Qué ideas? La idea de hacer concesiones con el mundo, la idea de hacer concesiones con lo que no tenemos concesión ni relación alguna. Sí, hermanos, cuando Moisés era joven, pensaba que podía ocultar una parte de la verdad de sí mismo y que así podría conservar su posición. Pero cuando llegó, escuche bien, a una edad lo suficientemente madura para saber cuál era plenamente la verdad, ¿qué hizo? Rehusó, desdeñó todo compromiso y se presentó valientemente como el siervo del Dios viviente. ¿Cómo necesitamos hoy esto, hermanos? Este valor, este tipo de decisiones, y esto sí es para nosotros, hermanos, porque a veces hacemos concesiones con muchas cosas. Podría poner un sinfín de ejemplos. Pudiera poner muchos ejemplos. Al igual que Moisés, nos hemos mantenido en ocasiones ligados a costumbres, a ideas, a prácticas que nada tienen que ver con el Señor. Así que en este pasaje el Espíritu de Dios orienta nuestra mirada al tiempo cuando Moisés era ya adulto, es decir, cuando habían transcurrido sus primeros 40 años de vida, y entonces, sin dudarlo, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Habrá gente que diga, qué desconsiderado, qué malagradecido. No, hermanos, no es desconsideración, porque nosotros, el diablo y el mundo, Egipto no tiene consideración con los suyos. Egipto queda demostrado que Egipto, como veremos en adelante, no tuvo compasión del pueblo de Dios. No tuvo respeto por las leyes del pueblo de Dios que Dios mismo había dado. ¿Por qué hemos de tener nosotros, hermano, consideraciones y concesiones con alguien que no respeta a Dios y a su palabra? Llega Moisés a esta edad donde escoge ser parte del despreciado pueblo de Dios. Así que, hermanos, les ruego en primer lugar que consideremos primero quién hizo esto. Ahí yo quisiera detenerme. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién fue el que hizo, el que rehusó, el que rompió, hermano, las ataduras? Con algo muy grande, por cierto, también hablaremos de esto. Pues era un hombre, ya dijimos ahorita un poco, era un hombre de mucha educación, hermanos. Moisés era un hombre muy educado, había sido instruido en toda, dice ahí, la sabiduría de los egipcios. Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso, dice, en palabras y en obras. Bueno, tal vez alguien diga que no cree que la sabiduría de los egipcios pueda ser algo muy grande, ¿verdad? No, pues, tal vez no. Y la sabiduría de los que vivimos en este siglo XXI, hermanos, tampoco es la gran cosa, déjeme le digo. Aún con la llamada IA, inteligencia artificial, y aún con el chat GPT y con todo lo que quisiéramos arrimarle, si Cristo, hermanos, tardara en venir, yo le voy a decir algo, las edades futuras se reirán de la sabiduría de nosotros y se reirán de nuestro chat GPT y de nuestra IA, se van a reír. Posiblemente mi nieta, ¿verdad?, en 20 años diga, no, hombre, abuelo, yo no la uso mucho, ¿verdad? Es más, no tengo chat GPT, la IA la uso porque me sale, ¿verdad? Y ahora busca uno una cosa y sale IA, la respuesta de la IA, y yo digo, caramba, pero ¿quién te preguntó? ¿Quién te preguntó, IA? Yo pensé que me respondía Google. Pues bueno, los buscadores ya se van directo a la IA.
Algunos se van a reír, hermanos, de nosotros, de verdad. La sabiduría humana de una época es locura para la siguiente. Dígame usted, ¿qué es la así llamada filosofía de Aristóteles y de todos sus contemporáneos? Sino ignorancia bajo nombres difíciles y el disfraz de meras adivinanzas insertadas en elaboradas teorías, ¿verdad? En comparación con la eterna luz de la palabra de Dios, hermanos, todo el conocimiento de los hombres no es luz alguna, es oscuridad. Son tinieblas palpables como las que se vieron en Egipto. Esa es la realidad. Los hombres de educación, como regla general, fíjese bien, los hombres sabios, casi por regla general, no están dispuestos a reconocer al Dios vivo. Es muy raro. La filosofía, en su petulante jactancia, desprecia la infalible revelación del Dios verdaderamente sabio. Yo a veces escucho ahí a ciertos hermanos apologistas y yo digo, no, ya esto se corrompió. Cuando sube un filósofo, hermanos, al debate o a cierto video, a cierta exposición apologética, yo digo, no, ya nos perdimos. Hermanos, porque yo no entiendo a los filósofos, esa es la realidad. Los filósofos hablan de cosas que no están, hermano, al alcance, y usted dice, bueno, es problema suyo, es un ignorante. No, hermanos, no, porque la palabra de Dios, el evangelio de Cristo es tan llano, tan seguro, tan claro, hermanos, que yo no necesito la filosofía para entender mi existencia. Los filósofos, hermanos, todavía están en la discusión de descubrir quiénes somos. No sé quién soy ni por qué estoy aquí. Decía un grupo, ¿verdad? Allá en mis tiempos, ¿es acaso que no sé lo que deseo? O si lo sé, no lo comprendo. Sácate. En Cristo yo sí sé quién soy. En Cristo yo sé a dónde voy. En Cristo sé lo que deseo, lo que busco. Hermanos, esas son las filosofías humanas. Entonces, hermanos, regularmente en todas las épocas, cuando un hombre se ha considerado sabio, casi invariablemente ha despreciado la sabiduría de Dios. Si alguien es verdaderamente sabio, o si fuera verdaderamente alguien verdaderamente sabio, no diría, ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Porque los sabios regularmente terminan diciendo eso. ¿Quién es Dios? Dice Pablo, por eso, que no muchos grandes según la carne, ni muchos poderosos son escogidos. Cuando habla a los corintios, dice, mirad, hermanos, fíjense, vuestra vocación, dice, véanse entre ustedes, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. También Jesús, hermano, habló de esto, cuando allá estaba dando sus ayes, por ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra los milagros que se hicieron en ustedes, ya hace tiempo se hubieran convertido. Y después de esos ayes, Jesús menciona algo que a veces nos pasa de noche. Dice Mateo 11:25, en aquel tiempo, dice, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, dice, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué alaba Jesús al Padre? Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, a los sencillos de corazón. Fíjese, hermano, Jesús alababa a Dios por eso. ¿Sabe qué? Jesús alaba a Dios, hermano, al Padre, por usted y por mí. No quiero decir que Jesús desprecia a los sabios, desprecia a los sabios que se empecinan en seguir, hermanos, manteniendo esa sabiduría humana que no los deja ver. Pero con todo, algunas veces, con todo, un hombre educado como Moisés, encumbrado como Moisés, es conducido por la bendición del cielo a tomar partido por la verdad y por lo recto. Y cuando es así, hermanos, que el Señor sea alabado y engrandecido. Cuando es así, hermanos, que Dios sea glorificado, porque estos son garbanzos de libra, hermanos. Si alguien, hermano, bien educado,
Hermano, si alguien bien sabio viene a los pies de Dios y le reconoce como su Dios, hermanos, alabe al Señor por ello, porque son cosas raras, son cosas que regularmente no se ven. Ahora, además de Moisés ser un hombre de educación, hermanos, Moisés era una persona de alto rango. Estaba en la opulencia verdaderamente, estaba en eminencia. Imagínense, había sido adoptado por la hija de Faraón. Y es posible, aunque no podemos estar seguros de ello, que él fuera el heredero de Faraón en turno, hermano. Usted dice, no, hermanos, es mucho especular. Bueno, muéstreme un versículo donde la Biblia diga que Faraón o la hija de Faraón hayan tenido hijos. No se mencionan hijos en el tiempo de Moisés. No se mencionan hijos ni de Faraón ni de la hija de Faraón. Moisés era el mero mero, era el que seguía en el trono egipcio. No se mencionan estos datos. Debido a eso, pues Moisés, hermanos, se habría convertido en el rey de Egipto. Sin embargo, grande como era y poderoso en la corte, se unió al oprimido pueblo de Dios. Decidió unirse. Que Dios nos conceda, hermanos, como decía ahorita, ver que muchos hombres eminentes se ponen valientemente del lado de Dios y de su verdad. Y que nos conceda ver que repudian a la religión de los hombres, pero si así lo hicieran, sería en verdad por un milagro de la misericordia, hermanos, pues solo unos cuantos de los grandes lo han hecho. Por aquí y por allá, hermanos, en el cielo encontraremos, fíjese bien, algunos cuantos reyes. Usted dice, no, hermano, pues vea la Biblia. Si usted lee la historia de los reyes y hacemos un porcentaje y una evaluación, ¿qué porcentaje habrá de los reyes de Israel y de Judá? Que verdaderamente la Escritura da testimonio de que temieron a Dios, de que hicieron lo recto delante de Dios, de que no se confabularon con las naciones vecinas, ni se contaminaron con sus costumbres. Contados reyes, hermanos, se desligaron. Por eso lo que estoy diciendo, hermanos, es real. En el cielo vamos a encontrar algunos cuantos reyes, y aquí igualmente, hermanos, en el mundo vamos a encontrar unos cuantos poderosos que aman, que sirven, que confiesan a Dios, que repudian a la religión de los hombres. Miren, hermanos, cuando alguien entre así, porque lo esperamos, oramos por ello, que Dios salve a todos los hombres, pero nosotros debemos de dar gracias, hermanos, por eso y por esos. Podemos alabar y bendecir a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque una persona de alto rango venga a los pies de Cristo. Esto nos lo enseña Moisés, o el testimonio de Moisés. Pero además de esto, hermanos, hay algo que tenemos que recordar también, o de ver. Moisés, hermanos, era un hombre de grandes habilidades. Era un hombre de gran habilidad. Tenemos evidencia de eso precisamente. Vea la habilidad administrativa que este hombre, hermano, manejó con los asuntos de Israel cuando lo saca de Egipto y lo lleva por el desierto. ¿Usted cree que esto es fácil, hermano? No es fácil. No es fácil, hermano. Y es cierto que fue inspirado por Dios y dirigido y enseñado por Dios, hermanos, pero con todo, Moisés poseía habilidades naturales que Dios de alguna manera dirigió. Acuérdense, pasó 40 años en la escuela del desierto. Ahí Dios lo siguió formando, lo siguió enseñando. ¿Y qué vemos de Moisés? ¿O cómo podemos decir? Pues tenemos muchos escritos de Moisés, pero hay algunos que a mí me llaman mucho la atención. Hermanos, Moisés era un poeta. Un poeta era Moisés. En la primera ocasión, cuando a Moisés se le presentó la oportunidad, dice Éxodo 15:1, y léalo todo el contexto en casa, por favor, lea este canto detenidamente y gócese en las capacidades poéticas que este hombre, hermano, no a todos se nos da a componer un canto, ¿o sí? Porque si así es, hermano, pues la andamos cerrando aquí, que andamos cantando allá de
de fulanito y de sutanito, y aquí tenemos varios poetas, no lo dudo. Pero Moisés, hermano, tenía capacidades. Dice Éxodo 15:1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Léalo en casa, por favor, hermano. Léalo detenidamente. Ese memorable canto del Mar Rojo es un poema, hermanos, magistral, que demuestra la incomparable habilidad del escritor. O sea, hermano, el hecho de que Dios haya inspirado a Moisés o a los escritores de la palabra de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, no quiere decir, hermano, que Dios llegaba y les tomaba la manita y los hacía escribir. No, hermanos, Dios tomaba las capacidades humanas. Dios no nos hizo autómatas ni robots. Moisés tenía capacidades. Mire, lea el Salmo 90. Yo he predicado este salmo en funerales, hermanos, y cada vez que lo leo, digo, Señor, esto no es para los muertos, pero es para los vivos que vienen a acompañar al muerto. Porque, hermanos, ahí en ese Salmo 90, híjole, hermanos, Moisés tiene un alcance de verdad, aparte de poético, reflexivo, hermano. Reflexivo. Lea el Salmo 90 en casa, por favor. Y el que diga, no, pues a mí no tiene nada que enseñarme, yo creo que no le ha amanecido, hermano. Mire, Moisés era a la vez de poeta, profeta, fungió como sacerdote y casi como rey de Israel, era el caudillo de Israel. Y un hombre, hermano, a quien nadie superó excepto aquel hombre que era más que un hombre, y usted sabe a quién me refiero. Ningún otro hombre, hermano, que se conozca, se acerca tanto a Cristo en la gloria de su carácter como Moisés. No por nada Israel lo tiene, los judíos lo tienen como, hermanos, el mayor de los profetas, casi. Ahora, si no me cree, mire, encontré este versículo, hermano, que me sorprendió y lo había leído muchas veces y usted lo ha leído muchas veces, pero mire qué sorprendente es este versículo. Si usted dice, hermano, exagera un poco con Moisés en cuanto a que era un hombre de grandes habilidades. Miren, Apocalipsis, el último libro de la Escritura. Y esto lo vamos a ver y lo vamos a comprobar, hermano. Lo vamos a escuchar. Dice Apocalipsis 15, versículo 3. Dice que allá, hermanos, se va a cantar un cántico. ¿Qué cántico es? El canto de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Fíjese, donde se diga, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y nosotros lo cantamos ya aquí. Estas estrofas nosotros las cantamos, tenemos un canto, o puede haber muchos acerca de esto. Pero lo que me llamó la atención, hermanos, fue esto. Es un cántico de Moisés y del Cordero de Dios. Ahora, aunque no hay punto de comparación, claro está, no quiero que me malinterprete las palabras. No hay punto de comparación entre el Cordero y Moisés. Sí encontramos los dos nombres vinculados en la alabanza del cielo. Esto debe de llamar la atención. Lo vemos también en el monte de la transfiguración, junto con Elías y con el Señor Jesús, ¿verdad? Allí vimos a Moisés. Allí se dejó ver Moisés. Se dice de Moisés, hermanos, las mismas palabras que se dicen de Jesús. Lucas 24:19, ahorita leímos acerca de Moisés en el libro de los Hechos, pero ahora mire que se dice lo mismo de Jesús o viceversa. Entonces él le dijo a los de Emaús, ¿qué cosas se dicen de Jesús Nazareno? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, le dijeron, ¿no has oído que fue varón profeta, poderoso en qué? En obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, lo mismo que se dice de Moisés. Así vemos entonces, hermanos, que fue un hombre verdaderamente eminente y sin embargo, ¿qué? Echó su suerte con el pueblo de Dios. Hermanos, no son muchos los que están dispuestos a hacer eso, porque aunque el Señor ha escogido usualmente a lo débil, para avergonzar a lo fuerte y lo que no es para deshacer lo que es. Dice la Escritura, a fin de avergonzar
a avergonzar a lo fuerte, para que nadie, dice, se jacte en su presencia. Sin embargo, Dios tomó aquí a este gran hombre, a este sabio, y le dio gracia para que fuera decidido en el servicio de su Señor. Si yo me dirigiera en esta mañana todavía a través o a los que están atrás de esta cámara de video, yo les digo que oro pidiendo encarecidamente que una voz de la gloria bendita los llame también a ustedes a la misma clara línea de acción que llamó a Moisés. De verdad, hermanos, que Dios llame gente, que Dios llame gente encumbrada, que Dios llame gente preparada, más que nosotros, hermanos. Pero vamos a seguir porque el tiempo es cruel. Podemos considerar también, hermanos, qué tipo de sociedad Moisés se sintió movido a dejar. ¿Qué fue realmente lo que Moisés dejó, hermanos? Miren, al salir Moisés de la corte de Faraón, debía de separarse de todos los cortesanos y de todos los hombres de elevado rango de Egipto, algunos de los cuales pudieran haber sido gente muy estimable para Moisés. Pues tenía amigos ahí, con ellos se crió. Ahora, ¿usted cree que no hay cierto encanto, de alguna manera, cierta motivación que rodea a la alta sociedad, hermano? Sí la hay. Hay cierto encanto, hermanos, que rodea a la alta sociedad, pero el resuelto espíritu de Moisés, hermanos, cortó toda ligadura. Esto es maravilloso. Y yo no dudo de que Moisés, conocedor de toda la sabiduría de Egipto, un varón como Moisés, imagínense, yo creo que Moisés era siempre bienvenido y hasta alabado en los diversos círculos de otras sociedades donde Egipto era una influencia. Recuerde que en ese tiempo Egipto, hermano, era una potencia mundial. Así que Egipto tenía influencia en muchas otras naciones. Pues Moisés posiblemente era reconocido, hermanos, en otras naciones. Pero él renunció, hermanos, estaba renunciando a todos sus honores entre las élites de la intelectualidad. ¿Para qué? Para asumir, ¿qué cosa? ¿Qué iba a asumir? No, pues el caudillo, ser el caudillo de Israel. No dice eso la Escritura. Dice Hebreos 11:26, la primera parte, dice que renunció por la fe siendo grande a llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice, teniendo por mayores riquezas, dice, el vituperio, dice, de Cristo que los tesoros de los egipcios. Este es el grado de comparación y esto es lo que Moisés decidió, hermanos, dejar atrás. Este tipo de sociedad. Mire, ni los grandes hombres, ni los intelectuales pudieron retener a Moisés una vez que su conciencia apuntó a la senda de la vida. Bendito sea el Señor. Hermanos, es increíble cómo a veces muchos que conocen o dicen conocer la verdad andan trastabillando todavía o dudando o no queriendo adquirir un compromiso real con el Señor. Hermanos, nosotros no tenemos nada que perder, al contrario. Cristo nos ha elevado, hermano, a un rango maravilloso, porque no éramos nada, con respeto para muchos de ustedes, no éramos nada. Cuando alguien me pregunta, hermanos, a mí qué escolaridad tengo, me da mucha pena, me da mucha vergüenza decirlo. Y lo mejor que puedo decir es que estudié un instituto bíblico teológico. Y puedo decir, hermano, que estudié como paramédico, es lo que más o menos ahí me ayuda, pero ni eso, hermano, ni eso. No somos muchos grandes, no somos muchos sabios, no somos muchos poderosos, hermano, pero Moisés sí lo era. Y tuvo que dejar todo eso, hermanos. Así que estemos también seguros, hermanos, de que tuvo
Moisés que separarse de muchos amigos. Híjole, ¿cómo nos pueden los amigos, verdad? A veces. Uno puede suponer que en el curso de 40 años Moisés, hermano, obviamente formó relaciones que eran muy queridas, muy cálidas, pero para la tristeza de muchos, se asoció con el grupo más impopular de su tiempo, ¿sí? Más impopular, al que inclusive Faraón buscaba aplastar. Con eso se fue a meter Moisés, con esos quiso relacionarse. Y por tanto, ningún cortesano después de esto, ningún amigo podía reconocerlo a partir de aquel momento. Durante 40 años, hermanos, Moisés tuvo que vivir en la soledad del desierto y solo regresó a Egipto para herir la tierra de Egipto con las plagas. De manera que su separación de todas sus antiguas amistades deben de haber sido, hermanos, una separación completa. O mientras escribía esto, nomás que por causa del tiempo ya no puedo escribir más, hermanos. Mire, no voy ni a terminar. Yo pensaba, a lo mejor por eso, hermanos, Moisés, o más bien cuando el pueblo de Egipto sale y es liberado, el pueblo de Israel sale liberado de Egipto, por eso muchos egipcios siguieron, o algunos egipcios siguieron al pueblo de Israel, porque eso está escrito. A lo mejor muchos que conocían a Moisés, que tenían lazos, hermanos, firmes de amistad, dijeron, no, te creemos, ya vimos, ¿verdad? Que Dios está contigo, vámonos, nos arrancamos contigo, porque la Biblia dice que cuando Israel sale de Egipto, algunos de los egipcios también lo siguieron. Posiblemente, no lo sabemos, la escritura no lo dice, es una suposición solamente mía que hice cuando escribía. Así que, hermanos, bendito Espíritu de Dios, bendito nuestro Dios, que aunque corte todo vínculo afectuoso, aunque Dios arranque de nuestra alma todo lo que amamos, si nuestro Dios lo requiere, la operación, hermanos, debe de hacerse de inmediato. Si el Espíritu, hermano, toma el bisturí, escuche, si el Espíritu Santo toma el bisturí, dejemos que extirpe, que saque, que opere y que eche de nosotros, hermano, todo lo que no aprovecha. Mire, Moisés se decidió, hermanos. Si el bendito y sabio Dios nos ha mostrado, hermanos, que ocupar nuestra presente posición, nuestras ideas que hoy tenemos, nuestras doctrinas, nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestros hábitos que ahora tenemos, si Dios nos muestra, hermano, que estamos en error o en pecado o en el mundo, hermanos, estemos preparados para que Dios rompa, para que Dios quite, hermanos, sin mayores consideraciones estas cosas y nos haga como Moisés, hombres valientes y decididos. No permitamos que las redes del cazador nos retengan y conforme Dios nos dé libertad, hermanos, ascendamos cada día más libres de trabas y alabemos a Dios por la libertad. Este es Moisés, hermanos. Si hablo de Cristo, mire lo que dice Pablo cuando habla de Cristo. Pablo era otro hombre eminentemente, hermano, sabio, eminentemente preparado, reconocido por los judíos, por los estudiosos de su tiempo. Pero mire lo que dice Pablo. Cuando él se decide y está del otro lado, dice a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué dejó Cristo? Versículo 6. Pues dice, era Dios, el cual siendo en forma de Dios, rehusó igual que Moisés. No estimó, dice, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hermanos, a veces nosotros nos aferramos a cosas tan nimias, a cosas tan insignificantes, tan pequeñas. Dejen que Dios obre, hermano, en nuestra vida. Permitamos que Dios, hermano, hunda, hermano, el dedo y saque todo aquello, hermano, que no hemos querido abandonar. Miren lo que hizo Jesús, Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7. Se despojó, dice a sí mismo. Tomó forma de siervo,
de servidor, se hizo semejante a los hombres, y no paró ahí, dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, más todavía, muerte de cruz. Hermanos, no podremos nosotros dejar ciertas compañías, ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertos caminos por su causa. No podremos. Póngase de pie, hermanos. El tiempo no terminé. Me molesta el tiempo, pero ni hablar. Hablo mucho. Póngase de pie. Seguiremos viendo algunos puntos acerca de Moisés, pero voy a parar aquí porque yo creo que el ejemplo de nuestro Señor es magnánime, es superior a cualquiera, hermanos. La enseñanza es que, pues ya lo dije, no solamente el mensaje es para los poderosos, para los sabios que no vienen a Cristo. También es para nosotros, hermanos, que mantenemos a veces ciertas componendas con lo que no debemos tener ni relacionarnos. El mensaje es para nosotros porque somos llamados, igual que Moisés, hermanos, a abandonar todo lo que tiene que ver, hermanos, con un mundo perverso, un mundo malo, un mundo trastornado. Somos llamados a eso. Las relaciones, hermanos, ciertas relaciones que la iglesia tiene en ocasiones, no nos iguala a Moisés, nos aleja del ejemplo de Moisés y de nuestro Dios, de nuestro Salvador. ¿Cómo es posible que nosotros a veces reneguemos, hermano, por ciertas cosas, cuando el Señor, hermano, no escatimó? Igual que Moisés, escatimar equivale a rehusarse. Se rehusó ser igual a Dios por usted y por mí. Y nosotros no podemos rehusarnos. No podemos, hermanos, negarnos a nosotros mismos porque creemos que valemos algo, porque creemos, hermano, que somos superiores, porque creemos que nos merecemos, porque creemos, hermano, que somos muy o demasiado valiosos. Hermanos, somos valiosos por Cristo, por nada más y por nadie más. Dios nos ayude, hermanos, a ser hombres y mujeres que como Moisés estemos dispuestos a todo, a romper. Hermano, en eso consta, yo creo, en la verdadera profesión cristiana. No consta en decir, hermano, que vamos a tal o cual congregación. No consta en decir, hermanos, que confesamos un día a Cristo. Por ahí se empieza. Pero, hermanos, somos llamados a salir, dice la Escritura, fuera del campamento, a ser vituperados, a participar con Cristo de su vituperio, a participar, hermano, de las aflicciones de Cristo. Y a veces, hermanos, no estamos dispuestos a hacer nada de esto. Yo les he contado de un ejemplo de un hermano que un día lo detuvo vialidad, tránsito. Le dijo, amigo, viene usted muy recio. Le dijo, ¿y qué? Yo soy hijo de un rey. Y el tránsito le dijo, ¿cómo que un hijo de un rey? Sí, mire, yo sirvo a Dios. Ay, chiquito, dijo, ándale pues, ahí te va el multón, toma tu infracción, hijo del rey, le dijo. Hermano, y ser hijo del rey, un día alguien en la familia, cuando estábamos a punto de partir a la sierra como misioneros, alguien en la familia se acercó a mi esposa y le dijo, oye, pues ¿qué le pasa a Rodolfo? Y le dijo mi esposa, ¿qué le pasa de qué? Le dijo, pues ¿qué no sabe que somos hijos de un rey? ¿Por qué te quiere llevar allá a sufrir a la sierra? Hermano, pregúnteme en 33 años que servimos allá, si alguna vez sufrí. Dios fue tan bueno, hermanos, y sigue siendo tan bueno. Hermanos, vale la pena negarnos por Cristo. Vale la pena, hermano, negarnos al mundo. Vale la pena dejar cualquier cosa por el Señor. Vale la pena, hermano. Venía yo a la ciudad y me decía mi pastor de muy buena manera, ¿verdad? Me decía, dile, platícale a la gente, vas a predicar el domingo, aprovecha para que le digas a la gente todo lo que batallan, todo lo que sufren, para que te apoyen más.
Le decía, hermano, no puedo decir eso porque no sufro, no batallo. Estoy con el Señor. Estoy con el Señor, sirvo a mi Rey, sirvo a mi Señor. Hermanos, las cosas que Dios hace con alguien que se decide son maravillosas. Yo no tengo queja de mi Señor. ¿Usted cree que Moisés tenía? No, hermano, nunca la tuvo. Por eso se le concedió, aunque no se le concedió, hermano, en ese momento entrar a la tierra prometida. Después puso sus pies ahí, junto con Elías y con el Señor, en ese monte. Ahí estuvo Moisés. Dios nos ayude, hermanos. Hay mucho todavía que aprender de esto. ¿Quiere orar? Hable con Dios. Pídale en primer lugar por esa gente que siente que su sabiduría, su nivel social le es tropiezo para venir a buscar a Dios y a servir a Dios y unirse al pueblo de Dios. Padre, una vez más queremos nosotros hoy pedir, Dios mío, por aquellos que conocemos, amigos, conocidos, familiares, Señor, que tienen un grande estorbo y que batallan, Señor, porque sus recursos, su posición, Señor, social, Dios, les es un estorbo, Señor, para relacionarse con un pueblo, Señor, como lo es tu iglesia. Señor, con un pueblo que donde, Señor, no hay muchos nobles, no hay muchos sabios, no hay muchos posicionados, muchos ricos. Señor, glorifícate. Queremos pedirte, Señor, por las almas de esas personas que consideran un estorbo, Señor, sus riquezas, que ven, Señor, que tienen por estorbo y complicación el nivel social. Ten misericordia, Señor. Bien, Señor, lo dijiste y lo enseñaste, Señor, que es cosa muy difícil que un rico entre, Señor, al reino de los cielos. Mi Dios, sin embargo, no es imposible. Dios, te pedimos en el nombre de Cristo que te manifiestes, que te glorifiques, Señor, entre los fuertes, entre los poderosos, entre los potentados, entre los sabios, entre los entendidos, y salves también, Señor, a muchos. El tiempo, Señor, lo requiere. Dios eterno, muévete, Señor, en esas esferas y da luz a aquellos, Señor, que aún conociendo, Señor, la verdad, Señor, se resisten creyendo, Señor, la mentira imposible, Señor, de que se puede servir a dos señores. Libéralos, rompe las coyundas, Señor, que atan a la gente, Señor, y ayúdanos a nosotros también, Señor, a seguir, Señor, en componendas, en arreglos, Señor, con costumbres, con prácticas, Señor, con hábitos, Señor, que nos alejan, que no son, Señor, pertenecientes, Señor, a tu verdad. Dios mío, queremos ser como Moisés, hombres y mujeres decididos a todo, Señor, por tu causa. Aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Concédenos, Señor, como a Moisés, llegar a esa edad, a ese tiempo en que rehusamos contundentemente, Señor, ser llamados, Señor, por el mundo, por las costumbres del mundo, por las palabras del mundo, por los hábitos del mundo, por la religión de los hombres, por la religión, Señor, nueva que hoy, Señor, se filtra y se ha filtrado, Señor, aún en nuestras congregaciones. Nos rehusamos, Señor, nos rehusamos a vivir, Señor, conforme a la religión humana, conforme al neopentecostalismo. Nos rehusamos, Señor, a vivir conforme a las falsas doctrinas, por comodidad o por lo que sea. Señor, queremos servirte, Señor, a ti, queremos dedicarnos a ti y queremos estar, Señor, con aquellos que forman parte de tu pueblo, de un pueblo, Señor, de un corazón sencillo, de un pueblo, Señor, que tiene por común, Señor, con nosotros la sola fe en Cristo Jesús. Que así sea, mi Señor, que así sea, Señor, en todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Dios mío. Amén.